Bueno, chicos, estamos aquí en el ESECO del Madrid. Lo hemos hospedado en Cabify esta vez. Queremos presentaros un poquito de cómo trabajamos dentro de Cabify, que creo que es un poco lo más interesante que podemos presentar. Bueno, tenemos ya varios años de experiencia y hemos reunido varias cosas que a lo mejor son útiles de contar y es lo que venimos un poco a contaros un poco del equipo de ellos dentro de Cabify. Como no podía ser de otra forma, os voy a contar un poquito de Cabify primero, que me obligan, pero bueno, creo que es interesante también. Cabify surgió como una empresa que se dedica a transformar las ciudades. El moto que tenemos nosotros es queremos transformar las ciudades en los mejores espacios para vivir a través de la movilidad, tanto de car sharing como por coche, motos, bicicletas en un tiempo, ya no están, pero bueno, la idea es que podemos transformar las ciudades en mejores espacios a través de la movilidad. Ahora mismo estamos en 6 países, un montón de ciudades en cada uno de ellos. En España estamos unas cuantas, pero principalmente donde operamos principalmente es en Latinoamérica, es donde tenemos el principal mercado. Algunos números para que sepáis un poco la magnitud que tiene Cabify ahora mismo. Tenemos unos 50 millones de usuarios registrados. Entre drivers, colaboradores, taxistas y demás, tenemos 1,5 millones. Luego tenemos unas 40.000 empresas que viajan con nosotros. También parte de nuestro negocio es el B2B. Entonces hay empresas que nos usan para mover a sus empleados. Y luego tenemos unos 1.150 empleados ahora mismo dentro de Cabify, entre ingenieros y demás partes del negocio. Bueno, ¿cómo estamos distribuidos dentro de Cabify? Tenemos varias zonas, ¿no? Tenemos la parte de operaciones, la parte de Product Engineering, la parte de plataforma. Nosotros estamos dentro de la parte de Product Engineering. Concretamente, hay varios equipos, FinTech, Marketplace. Nosotros estamos dentro de las audiencias y dentro de audiencias, concretamente dentro de la parte de Rider, porque tenemos la audiencia de Rider y la de Driver. Dentro de Rider ya empezamos a degradar un poquito dónde estamos llegando, dónde estamos nosotros alojados. Tenemos varios squads. Cada uno de los squads son equipos multidisciplinares que se pueden comportar de forma autónoma y tienen pues un product manager, un engineer manager, tiene gente de data, tiene gente de diseño, tiene gente de Android, de iOS y de backend. Entonces cada unidad es autónoma y puede encargarse de hacer proyectos por sí solo. El equipo de Rider tiene 3 squads ahora mismo. Ha ido moviéndose, pero bueno, ahora mismo estamos con Acquisition, que se dedica a conseguir usuarios, Engagement, reactivarlos y Mobility, que es la experiencia de viaje. Aparte de los squads, tenemos las guilds, que son los equipos transversales. Dentro de la guild de iOS, que es la que nos interesa ahora mismo a nosotros, estamos 5. Podéis encontrar a 3 de nosotros aquí y hay 2 más que no han podido venir. Bueno, y con esta pequeña introducción damos paso un poco ya a la temática principal. Yo voy a hablaros de la parte de integración continua. Usamos API RISE y como gestor de código usamos GitLab. Entonces voy a contar un poco la relación que hay entre GitLab y API RISE. Y cómo han ido iterando y cómo se comportan, cómo están ahora mismo trabajando juntos. Yo me llamo Andrés Brun, soy el Staff iOS Engineer dentro del equipo de Mobility, como hemos visto anteriormente. Y bueno, presentación de actores. Me he presentado yo. Os voy a presentar a GitLab. GitLab como una representación de nuestra infra, porque la GitLab es el hosted, entonces lo tenemos alojado en máquinas que nosotros mismos mantenemos. Y luego, por otro lado, tenemos a BitRise. BitRise o cualquier gestor de integration, de continuous integration, en este caso, BitRise. Entonces, bueno, la primera pregunta que nos puede surgir, ¿por qué necesitamos BitRise? ¿Por qué no podemos correr todo en GitLab? Como hace, por ejemplo, el equipo de Android. El equipo de Android tiene GitLab de Runner GitLab, que lo corren todo dentro de Android, dentro de GitLab, y no necesitan nada externo. Nosotros sí. ¿Por qué? Bueno, la primera razón, y es un poco la que desencadena a todas las demás, es que somos un equipo pequeño. Somos nada más que 5, como hemos visto anteriormente. Entonces, nuestra capacidad para gestionar algo nosotros es más limitada. Como sabéis, gestionar diferentes máquinas de macOS es costoso y quita mucho tiempo.
Luego, gestionar diferentes versiones de Xcode, como ya sabemos, cada vez que sale un Xcode nuevo se puede romper cosas del anterior y siempre hay que hacer una pequeña prueba para pasar el servidor a esa versión. Bueno, pues también es costoso y como lo tengas que gestionar tú, te lleva tiempo. Y bueno, Virrise, por ejemplo, pues resuelve mucha problemática actual, el tema de certificados, tema de diferentes simuladores y demás. Total, como resumen, en nuestro caso es mucho más costoso mantener esa infraestructura que comprarla. Entonces, por eso hemos decidido comprar toda esa parte en un servidor externo. Hicimos un análisis entre varios y decidimos que Virrise era la mejor alternativa en ese momento. Cada 2 años, más o menos, reevaluamos. De momento va ganando Virrise, pero bueno, todo puede cambiar. Total, ¿cómo se integra la mayoría de estos servidores, de estos servicios? La mayoría de estos servicios se integran ellos quieren tener acceso a tu repositorio. Ellos quieren observar todos los cambios que vosotros hacéis en el repositorio y quieren actuar en consecuencia. Quieren lanzar pipeline y quieren hacer historias. A nosotros, Caifai Lab, no nos interesaba esa forma de actuar porque tenía varios problemas de seguridad principalmente. Entonces, no queríamos esa forma de integrarnos. Total, ¿cómo podíamos entonces hacer que estos dos actores pues, puedan trabajar juntos, respetándose mutuamente? Primero, ¿cuáles son los requisitos que nosotros pedíamos desde Caifai para establecer esa relación? Bueno, pues el scope tiene que ser limitado. No puede ser que Virrise tenga acceso a todo el código de GitLab y a todos los repositorios durante un tiempo ilimitado. Eso sencillamente no era viable. Entonces, y luego también tendría que nuestra infraestructura tendría que mantener el control. Si en algún momento queríamos cortar el acceso, debíamos de poder hacerlo. Y debía ser fácilmente reemplazable también. No lo digáis esto a Virrise, que se puede mosquear, pero la idea es que fuese una pieza final dentro de la arquitectura y no fuese algo central. ¿Cómo pudimos llegar a una solución con todos estos requisitos? Implementamos el sistema, bueno, los patches son los Personal Access Token. La forma en la que nosotros solucionamos este problema fue, en lugar de dejar que GitLab lea nuestro Virrise, lea el repositorio de GitLab, es que GitLab inicie las conversaciones. ¿Cómo puede GitLab iniciar las conversaciones cuando hay un evento en el repositorio, como puede ser una merge request? Virrise, como otros servicios, tienen una API pública a la que puedes tú atacar. Entonces, GitLab, cuando arrancaba el proceso de merge request, usaba esa API pública para pedir a Virrise que ejecutase una tarea concreta, como por ejemplo pasar los tests de esta merge request. Para que darle acceso al repositorio, con esa llamada se usaban los Personal Access Token, esto que estamos describiendo aquí, y es básicamente una llave que tiene acceso a una parte muy concreta del repositorio durante un tiempo limitado, tiene un scope limitado. Este tiempo limitado que tiene acceso básicamente está configurado tiene un periodo de expiración de 2 horas y cada hora rota. Entonces, durante la hora 1 o 2 tendríamos el token de acceso 1, a la hora 1 rotaría, pero el token de acceso 1 sería válido durante otra hora y así consecutivamente. Esto nos garantiza que da igual en el momento que se lance el pipeline y se mande el token a Virrise, tenga mínimo una hora de duración. Y así que para nosotros nos ha valido hasta ahora, porque no tenemos ninguna tarea que dure más de 1 hora. Vale. Este es uno de los problemas que nos hemos encontrado y cómo lo hemos solucionado, pero hay unos cuantos más. Hemos hablado de la inversión de control, esta es la forma en la que hemos solucionado, iniciando la conversación desde GitLab. Luego, otro problema que nos encontramos durante esta integración fue el clonado. Nuestro repositorio el repositorio de iOS ocupa, si lo clonas de forma naif, son 7 gigas. Tarda mucho tiempo en clonarse, obviamente. ¿Cómo paliamos este hecho? Porque creo que tardaba 10 minutos al principio. Entonces, usamos varias técnicas. La primera técnica fue, pues en lugar de clonar todo el repositorio con todo el histórico, vamos a clonar solamente los últimos 100 commits. Entonces usamos el parámetro dep con 100
¿Por qué usamos 100? Pues bueno, porque la merge request, cuando vas a ejecutar un pipeline sobre una merge request, necesitas encontrar el padre común desde donde salió. Entonces, con 100 no vale, porque es muy raro que haya una merge request con más de 100 commits. Entonces, con eso no valía. Aparte de esto, usamos otra técnica, una herramienta que se llama GitLFS. No sé si estáis familiarizados con ella, seguramente sí. GitLFS, al final, lo que conseguimos con esto es, sabéis que Git es muy malo gestionando binarios o imágenes o cualquier cosa que no sea texto. Porque si tú tienes un binario y lo cambias por otro binario, un framework, lo que haces es añadirte el espacio que ocupa el binario con el espacio del siguiente binario. Como no tiene un div de texto que hacerte, se suma. Eso hace que el histórico crezca mucho y hace también que mucho el repositorio. GitLFS lo que hace es sacarte todos esos binarios a otro repositorio y en el histórico de Git te guarda una referencia, que la referencia es un puntero de texto. Entonces, eso es lo que a Git le gusta. Pues implementamos GitLFS tanto con las imágenes como los PDFs, con los binarios y con todo lo que no sea texto, básicamente, en el proyecto. Y por último, aprovechamos también una propiedad que tiene Bitrise, que es puede cachearte ciertas carpetas. Bueno, pues todo lo del LFS va dentro de la carpeta .gitlfs. Si cacheamos esto, GitLFS es tan listo que solamente te va a cambiar los ficheros que son nuevos. Entonces no te va a volver a bajar todos los ficheros de LFS que tengas. Y con estas tres técnicas conseguimos reducir el tiempo de 10 minutos que teníamos declarado al principio a 30 segundos. Eso es una mejora de 20 veces. Entonces ya empezamos ya a manejar unos tiempos que eran más decentes. Vale, clonado lo tenemos ya averiguado entonces. Siguiente. Bueno, el cuello de botella al testear. El proyecto de ellos ha ido creciendo mucho, tienen ya muchos años, es un proyecto grande, tiene unos 2.400 tests, entre unitarios, screenshot, integración, etc. Sin contar los end-to-end. Los end-to-end van aparte. Estos no están dentro de esta, porque esos son los que más tardan. Entonces, ¿qué fue la idea que tuvimos para seleccionar minimizar o paliar un poco el tiempo que tardaban todos los tests en pasar? Pues usamos la técnica esta de compilar una vez y testear en varios sitios. Bitrise nos permitía ejecutar diferentes pipelines en paralelo. Pues, ¿qué hicimos? Usar un pipeline, usar una unidad de trabajo para generar el fichero, los artefactos, en modo, lo puedes compilar para testing, ¿no? Y luego esos artefactos los pasamos a varios pipelines y cada uno ejecutaba una parte de una serie de tests de nuestro test suite. Unos cuantos en unit más screenshot, otros cuantos para integración, que eran los más lentos, y de esa forma paralelizamos lo máximo posible el tiempo de pasar los tests. Y luego había otro proceso que cogía todos los resultados, hacía unos resultados finales y los agrupaba. Bueno, pues el resultado de aplicar esta técnica, pasamos de unos 45 minutos que tardaba al principio a unos 25 minutos de forma más o menos consistente. Hemos ido moviendo un poco el número de tareas y moviendo un poco el tema de los test donde estaban, pero aproximadamente ahora mismo pasan unos 25 minutos. Entonces se redujo bastante. Y aparte mejora la resiliencia. ¿Qué significa esto? Significa que si los test unitarios, los test de screenshot o los test de integración se rompían, solo tienes que volver a pasar esa parte. O sea, podías reintentar esa parte solamente sin volver a pasar los screenshots, los units, sin volver a compilar y todo eso. Entonces, reintentar era 5 o 6 minutos en lugar de los 25. Vale, con eso solucionado, nos falta una cosita más, que es, tenemos resultados, pero están en Bitrise. ¿Cómo los podemos traer de vuelta? Bueno, pues acordaros que tenemos el Personal Access Token, que lo tiene Bitrise ahora mismo, y tiene los resultados. Con eso, GitLab tiene otra API pública a la que puedes atacar usando el Personal Access Token y puedes lanzar un pipeline de GitLab que pueda coger los resultados y con eso, y gracias a Danger, generar el resultado final en la merge request y modificar el comentario de la merge request. Tiene esta pinta más o menos, se ve pequeñito, pero bueno, yo lo describo más o menos. El tema es que aparece el tiempo que tarda la merge request en haber pasado, le ponemos un gif gracioso, le ponemos el número de tests que tenemos. Luego también tenemos todos los tests
cuánto tiempo, bueno, todos los test cogemos todos los tests, los ordenamos de más tiempo han tardado en pasar a menos tiempo han tardado en pasar, los categorizamos por diferentes tipos de test, porque no tiene sentido comparar un test unitario con un test de integración, se virtualizaría el orden, y lo mostramos también para que seamos conscientes de que si hay algún test nuevo que tarda mucho tiempo en pasar, lo veamos en la merge request. Y además, si ha habido un test flaky, lo ponemos también. Y por último, también miramos el code coverage. Con el code coverage, para ser un poquito más, bueno, aparte que bloqueamos las merge requests, si el code coverage baja relativamente, no tenemos un threshold absoluto, sino que es un delta. Además, también mostramos cuáles son tenemos el proyecto dividido en muchos módulos, pues vemos el code coverage de cada uno de los módulos y lo ordenamos también, para saber cuáles son los módulos que menos coverage tienen. Vale, esto ya es una gráfica de cómo se vería el flujo final. Lo he simplificado todo lo que he podido, pero básicamente, a modo ya de resumen, pues GitLab lanza los tests, se lanza el proceso de bitwrite, se clona, tenemos twists entre medias, pero bueno, eso es un poco relevante, se compila para test, pasan todos los tests, se cogen los resultados, se agrupan, se lanza Digest Report en GitLab y se actualiza la merge request. Es un poco el flujo muy resumido de cómo se hace. Y bueno, vamos a hablar un poco de resultados. Después de... He hecho en memoria y creo que son unos 4 años que llevamos usando este sistema. Primero, hemos demostrado que la seguridad y la velocidad o facilidad de uso desde el punto de vista del usuario no están reñidas, que muchas veces tienes que elegir entre una y otra. En este caso, hemos conseguido las dos cosas sin tener que sacrificar mucho ninguna de las dos. Y primero, no hemos tenido ningún incidente de seguridad, que era el objetivo principal de todo esto. Después hemos conseguido que la responsabilidad sea una responsabilidad compartida, o sea, la seguridad sea una responsabilidad compartida entre diferentes equipos. Ya no tiene que venir un equipo a decirnos que es seguro que no, o sea, es una cosa que es interna nuestra. Las merge requests pasan de forma consistente en 25 minutos y, muy importante, hemos tenido que invertir muy poco tiempo del equipo en el mantenimiento de esta herramienta. A veces hacemos mejoras, pero muy poquitas veces se rompe y muy poquitas veces tenemos que invertir grandes cantidades de tiempo en ello. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo siguiente que tenemos previsto? Muchas de estas cosas no las hemos hecho por falta de tiempo, pero es lo que queremos hacer. Que, bueno, tanto Twist como Xcode como Xcode 26 tienen mejoras en el tema de la caché. Al compilar, queremos un poco explotar esto un poquito para ver si conseguimos reducir un poco más el tiempo también de compilación. También Twist, que es la herramienta que usamos para generar el proyecto, tiene el tema de test selectivos. En teoría ofrece la posibilidad de solamente ejecutar los tests del código que ha cambiado. Por lo tanto, te ahorrarías compilar los 2400 tests y compilarías a lo mejor 100 o 200. Sería mucho más rápido, pero hay que hacer cambios en el proyecto que todavía no hemos tenido tiempo para hacer. Y por último, bitwrite ofrece también dividir de forma automática los tests. El test running que tienen también en Android, nosotros no lo tenemos, lo hemos hecho manualmente, pero bitwrite en principio parece que tienen esa posibilidad. Tampoco la hemos probado. Con todo esto junto, igual podemos bajar esos 25 minutos incluso más. Y bueno, a modo de resumen, hemos demostrado con esta aproximación que la seguridad y la comodidad no son excluyentes. Se pueden aproximar las dos sin sacrificar ninguna de las dos. Y luego, que al invertir el modelo tradicional de Continuous Integration, hemos creado un sistema que a nosotros es fácil de usar, es cómodo, no se ha roto, no nos ha exigido tiempo de mantenimiento. Y aparte, los equipos también confían en él. Sabemos que no tiene problemas de seguridad, sabemos que no tenemos ningún tornillo flojo. Y nada, muchas gracias. Las preguntas al final. Gracias. Lo dejo con mi compañero que va a dar la segunda parte. ¿Se me oye? Sí, sí, sí. Vale, pues yo os vengo a hablar de telemetría y de cómo la hemos metido en el proyecto. Soy Gonzalo, trabajo como Senior iOS Engineer en el equipo de Acquisition en Cabify y hoy os vengo a contar qué es la telemetría, por si no estáis familiarizados, qué nos aporta en Cabify, cómo la usamos, cómo la sacamos partido y cómo la hemos implementado en iOS. Vale, telemetría. Vale. La telemetría es una recopilación de datos y análisis que la recuperamos de fuentes remotas.
En este caso, la fuente remota sería la aplicación móvil. Analogía. A mí lo que se me ha venido a la cabeza, porque soy fan de la Fórmula 1, son los coches de Fórmula 1. Cuando están en pista, un coche de Fórmula 1 tiene multitud de sensores y comunicaciones que están enviando a los ingenieros. Esos sensores pues, pueden ser desde la presión de los neumáticos, el paso de velocidad por curva, los microsectores y un montón de cosas que van viendo los ingenieros durante la carrera, y entonces le pueden decir, si ven alguna anomalía, le pueden decir al piloto, realiza algunos cambios en el setup del coche, y entonces de esa manera pues, podrás mitigar ese fallo. Si el fallo es muy gordo, pues tendrán que utilizar una de las paradas de boxes para arreglarlo. Vale, pues el comportamiento en el desarrollo móvil es similar. Ese es el ejemplo. Podemos medir el rendimiento, estabilidad y el comportamiento de la aplicación, incluso cuando la tenemos ya en manos de miles de usuarios. Y es muy parecido a la Fórmula 1 porque nosotros en producción podemos arreglar cosas en nuestros servidores para que si hay un fallo la aplicación siga funcionando, realizando ciertos cambios, o si el fallo es muy gordo, pues tendremos que hacer un hotfix y sacar una nueva versión, ¿no? Para solucionarlo. Vale, la telemetría tiene tres pilares, que son las métricas, que son valores numéricos agregados a lo largo del tiempo, como por ejemplo la tasa de fallos que pueda tener una llamada a red. Luego estarían las trazas, que son el flujo de una solicitud a través de múltiples componentes, que sería como cuando hacemos la llamada desde el móvil, nacería ahí la traza, iría al backend, del backend iría a diferentes servicios y volvería otra vez a la aplicación. Toda esa historia que tiene la traza por todos los segmentos, por todo el tiempo que ha tardado y los códigos que ha tenido y los parámetros, toda esa historia es la traza. Y luego tendríamos los logs, que los logs son mensajes que registran eventos específicos que los usamos para hacer la depuración. Igual que los hacemos en consola, pues hacerlos también con nuestro sistema de telemetría. Vale. ¿Qué nos aporta? Pues nos da la capacidad de ver más allá de los fallos reportados. Entonces nosotros, con una serie de paneles, queremos ver los fallos que antes de que alguien nos diga esto está fallando, nosotros saberlo ya de antemano para ya empezar a tomar soluciones. Medir un poco la salud de nuestro sistema. Voy a hablar un poco de acelerar el diagnóstico de errores, de monitorizar eventos críticos y de generar alertas. Vale, para el tema de analizar los errores, vamos a poner este ejemplo, que es teniendo un panel como este, en el que tenemos el top de los 3 endpoints que están tardando más de 4 segundos en los últimos 5 minutos, vemos que tenemos el primero, que es el que más impacto negativo está teniendo nuestra aplicación, está tardando más de 4 segundos, y bueno, si estáis usando aplicaciones móviles, si un feedback de una pantalla o la carga de una pantalla tarda más de 4 segundos, pues o el usuario tiene mucho interés en vuestra aplicación o fácilmente se está yendo ya a otra aplicación, a la competencia, está perdiendo el foco, se va a mirar el WhatsApp, etcétera. No es aceptable, hay que revisar. Nos vamos al listado de trazas, cogemos una de ellas que está apuntando a ese endpoint y estamos viendo la historia de la traza. La traza que va a Authorization tiene, bueno, así es mejor, 4 segundos está tardando, tiene una serie de segmentos en los cuales está entrando en el BFF, nuestra primera parte del backend, luego está yendo al servicio de middleware y luego está yendo al servicio de core. Puesto en rojo, al final esto es un ejemplo, que se vea claro que el cuello de botella lo estamos teniendo en el servicio de core, que cuando está intentando traer un usuario por email, está tardando ese servicio más de 3 segundos. Entonces aquí la solución es sencilla, no hace falta sacar una nueva versión. Hay que ir ahí, hay que ver por qué ha sucedido ese fallo, hay que ver si ha sido un nuevo cambio, hay que hacer un rollback a ese cambio o hay que aplicar un parche para solucionarlo. Se aplica el parche y entonces nuestra app esa métrica volvería a estar en su sitio, no aparecería en ese listado de errores. Segundo ejemplo. Vale, aquí tenemos los 3 endpoints con más errores en los últimos 5 minutos. Vemos que uno está lanzando un montón de errores en los últimos 5 minutos, que es el user profile, es cuando el usuario está viendo en nuestra aplicación el perfil del usuario. Va a entrar y le está dando un error, no está viendo nada. Vale, vamos a analizarlo. En este caso nos vamos a ir a los logs. Vamos a ver en el listado de logs, vamos a hacer un filtro y estamos viendo un error en consola que se repite todo el rato. Ese error que está pasando cada pocos segundos es el mismo todo el rato y estamos viendo que hay una parte del modelo que no se realiza con lo que espera la aplicación, con lo cual está viendo un fallo. ¿Cómo lo solucionamos en este caso? Pues igual, vamos al backend que está enviando ese modelo y lo cambiamos para que lo entienda la aplicación.
Si quisiéramos lanzar un parche para arreglarlo, aún así estaríamos afectando a los usuarios que ya lo tienen, con lo cual es mejor la primera opción. Con esto hemos visto que la telemetría, mandando todos esos datos a través de métricas, logs y trazas, nos ayuda a resolver los problemas que tenemos y a encontrarlos antes de que nadie nos reporte. Alguien lo va a reportar, pero antes ya estamos trabajando en ello. El segundo apartado es monitorizar eventos críticos. Yo llamo eventos críticos a eventos que tengan que ver con el negocio, que sean críticos para la salud del negocio. Por ejemplo, un login exitoso o una compra, o en nuestro caso, un journey finalizado, o poder alquilar una moto o hacer un envío. En este caso, como yo trabajo en el equipo de Rider Acquisition, pues os voy a explicar el flujo de autorización, la tasa de éxito del flujo de autorización. Vale, en nuestro caso, para que lo entendáis, el flujo de autorización funciona porque utilizamos un único endpoint que va, mediante las respuestas que nos da, va guiando a la aplicación a través de ese flujo de login, que es lo que tiene que poner, qué datos le va a requerir al usuario. En un login tenemos el número de teléfono que metemos, después hacemos la llamada, el servidor dice, vale, mándame un código OTP. Te llega el código OTP al WhatsApp o a la aplicación de SMS, metes ese código OTP, lo envías y el servidor te requiere un email. Vale, pues esos son unos 3 o 4 pasos. Para el proceso de sign-up son unos 5 o 6 pasos. Pedimos un par de cositas más. Vale, ¿cómo medimos esto? La métrica, estamos enviando métricas desde las aplicaciones que están capturando esas llamadas de authorization, están cogiendo las respuestas y lo están mandando a nuestro sistema de telemetría. Nosotros sabemos que un 449 es un paso más y un 201 ya es cuando te da un token y tienes un login o un sign-up exitoso. Entonces, con esa formulita podemos calcular la tasa de éxito, que nos daría un umbral ideal, esta cuenta del hecho yo, de 0.25. Nos daría un crítico mínimo y un crítico máximo, y es que si por debajo de 0.15 nos está indicando que hay un cuello de botella, hay usuarios que no están completando el login por algún motivo, entonces habría que analizarlo, y tenemos un crítico máximo por encima del 0.35 que nos está indicando que los usuarios están entrando a la aplicación cubriendo menos pasos. Entonces también tenemos un problema porque están metiendo menos información, hay algún fallo. Con todas esas métricas que envía la aplicación y teniendo en cuenta esto, podemos generar este dashboard, esta gráfica, que nos está indicando la salud de ese flujo de autorización de nuestra aplicación. Ahí están puestos los umbrales, el 0.25 que indica la salud, el 0.35 y el 0.15 que indica que algo va mal. Si se nos fuera por alguno de los dos, habría que analizar qué es lo que está pasando. Pero claro, no vamos a estar todo el día mirando un dashboard, con lo cual tenemos que generar alertas. Para generar alertas con este ejemplo es muy sencillo, se me ocurren 2 alertas, una para cuando está por debajo del mínimo y otra para cuando está por encima del máximo. Pero no quiero que se llame a nuestro equipo o a nuestro equipo on call cada poco tiempo. Lo que quiero es confirmar ese fallo. ¿Cómo confirmamos ese fallo? Con el tiempo de confirmación que le ponemos a la alerta y para que sea un hecho constatado que está sucediendo el fallo que tenemos. De esa manera nos llegará o bien una notificación email o notificaciones a los canales de Slack. En este caso llegaría a nuestro equipo de Rider Acquisition y llegaría también al equipo de on-call, que es el que está 24 horas al día velando por el servicio. Y con esto os quiero enseñar un poco conceptos de qué es la telemetría, conceptos de para qué vale la telemetría y cómo nosotros la utilizamos para anticipar todos esos errores y solucionar un montón de cosas antes de que el error no sea reportado por los usuarios. Pero ahora os voy a explicar a grandes rasgos, cómo lo hemos incluido en la aplicación de iOS. Utilizamos la especificación OpenTelemetry, que es una especificación de telemetría. Es evidente que no solo metiendo aquí el SDK de OpenTelemetry y metiendo el sistema de telemetría para funcionar, sino que vais a necesitar servicios de telemetría a los que enviar esas métricas para luego analizarlas. Y si queréis tener trazas, vais a necesitar que vuestro backend entienda las trazas para poder generar todos esos segmentos que hemos visto para luego poder tener toda la información. Vale, actualmente nuestra aplicación está formada por componentes seguramente como muchas de las vuestras. Entonces, hemos creado un componente para tener tener centralizado en la arquitectura de nuestra aplicación solo un punto de acceso al SDK de OpenTelemetry y es el único que tiene los imports realmente del SDK.
Contiene la configuración de los exporters para crear las métricas, las trazas y los logs. Y tenemos una interfaz pública para desde cualquier punto de la aplicación se puedan generar las métricas, los logs y las trazas. Y muy interesante, lo hemos hecho todo bajo Feature Flag, de tal manera que toda la configuración, porque claro, nosotros levantamos la aplicación en diferentes entornos, toda esa configuración de los entornos viene desde nuestras remote settings que tenemos en Feature Flag, en Firebase, y luego aperturamos los logs, las métricas y las trazas con diferentes Feature Flag, de tal manera que podemos aperturar solo para unas versiones, solo en unas regiones, solo un tanto por ciento de los usuarios que tengan esas métricas. Porque el otro día vimos un dato con la gente de infraestructura y es que al minuto estamos enviando 2,5 millones de métricas. Entonces tampoco queremos saturar el servicio y que reviente. Así que bajamos los porcentajes de las métricas que enviamos porque creo que tenemos cientos de miles de usuarios utilizando la aplicación a la vez y podíamos reventarlo. Vale. ¿Cómo enviamos métricas y trazas? Pues utilizamos instrumentación automática. Nosotros tenemos en la capa de red un componente que se llaman los interceptores y lo que hace es interceptar las llamadas que salen y las llamadas que entran, las requests y las response. Entonces, por ejemplo, para enviar métricas utilizamos en esas llamadas que interceptamos el interceptor de respuesta, que es el único que necesitamos, recogemos el path de la llamada, el código de la respuesta y el tiempo de respuesta. Y esto lo enviamos a un almacén de métricas. Cada 30 segundos, OpenTelemetry está enviando las métricas al servicio que tenemos de telemetría. Para interceptar las trazas tenemos dos interceptors, uno para la request y otro para las respuestas. Aquí necesitamos el flujo completo. Entonces, cuando se crea la request, creamos ya con ese interceptor la traza y creamos lo que se llama el trace parent, que sería como el que inicia la traza, de tal manera que inyecta en la cabecera de la llamada esos datos que siguen el estándar W3C, que son los que entiende el backend, y se envía. Cuando viene la respuesta, ya ha cruzado por todos los servicios del backend y ya se ha ido anidando todos los segmentos y ya tiene toda la información, llega la respuesta, lo que hacemos es, bueno, la aplicación hace un montón de multitud de llamadas asíncronas de request y de response. Entonces, buscamos la request, hacemos un match con la response y cerramos la traza. Y esa traza se envía al servicio de telemetría. Y por último nos quedan los logs. Vale, aquí, como lo teníamos hasta ahora, antes de implementar esto, era que utilizamos OSLog, como muchos de vosotros, para enviar los logs a consola y lo teníamos tipificado, pues los errores tipo warning, info, debug, etcétera. Lo que hemos hecho ahora es implementar el patrón composite que permite tener múltiples destinos simultáneamente y lo que hacemos es que tenemos un log service al que le metemos varios log provider. Un log provider sería el OSLog y otro log provider es el OpenLog, el log de OpenTelemetry. De tal manera que ahora, desde cualquier punto de la aplicación, no hemos tenido que hacer nada, sino que simplemente como lo teníamos antes, se llamaba el logger, se ponía punto error, punto lo que sea, y eso ya, ese log se envía tanto al servicio de OSLog para que aparezca consola como al servicio de telemetría. Lo que sí que hemos puesto es un filtro y solo mandamos los errores de log, pero es por el tema que os decía antes, generamos muchísima información y no todos los logs de error son los que creemos que son importantes para luego analizarlos. Y bueno, pues esto es el final. O sea, os he explicado qué es telemetría, cómo usarla. Espero que os pique el gusanillo para implementarlo. Si ya lo estoy haciendo, pues lo comentamos. Y un overview un poco de cómo lo hemos implementado en iOS. Gracias y... Yo os dejo con mi compañero Lucas. Sí, os juro que soy el último, ¿eh? Luego pizzas y cervecita. Pues, vale, os voy a contar un poquito sobre nuestro proyecto, que le damos el nombre de Localify, que es básicamente un sistema automatizado de traducciones. Soy Lucas Novaes, también como los chicos soy Senior iOS Engineer en Cabify, y la presentación la voy a separar en 3 puntos principales. Os contaré un poquito el problema que teníamos en su momento, luego qué retos hemos detectado y luego la solución que efectivamente hemos llegado a implementar. Vale, el problema principal que tenemos en nuestro proceso de traducción, que ahora os contaré un poquito más en detalle de cómo va, básicamente el cuello de botella que teníamos, ¿vale? En todo el proceso.
¿Por qué? El flujo de trabajo que teníamos. Los diseñadores creaban las pantallas, nosotros las recibimos en un archivo de Figma, todo en español, ¿vale? Sin los textos en inglés. En nuestro caso, la aplicación soporta español e inglés, ¿vale? Luego, con los textos en español, teníamos que cogerlos todos del Figma. Luego, teníamos la integración con un canal de Slack con una agencia externa, que eran básicamente personas que recibían las keys desde ese canal, las traducían y luego nos devolvían las keys traducidas al inglés. ¿Y qué eso generaba? Esperas de hasta una semana. Ha pasado muchas veces que llegaba un jueves, un viernes, nos decían, vale, salimos a producción semana que viene y no llegábamos a tiempo justamente porque no teníamos las traducciones al inglés, ¿no? O sea, features bloqueados y releases retrasados. Más allá de la espera, de los delays, los retrasos, también en su momento estábamos pagando más o menos unos $3,600 al año para la agencia de traducción y $11,000 al año para el PhraseUp, que PhraseUp es básicamente una herramienta de... Hace mucha cosa, pero nosotros la usábamos básicamente como repositorio de GitLab, donde teníamos todas las keys compartidas entre Android y ellos, y pagábamos $11,000 al año, súper caro. Vale, los retos principales de ese proyecto. El primero, nos preguntamos, ¿no?, si es posible, hay alguna manera de automatizar ese proceso, tenemos que seguir teniendo este contacto con la agencia. Y los principales, ahora entraré en detalle un poquito en cada uno de ellos, ¿vale? Pero básicamente el Google Translate genérico, el que abrís ahí en la web, no entiende nuestro dominio, o sea, no traduce las palabras en inglés como nosotros queremos, que es el lenguaje de Cabify. Cómo mantener una consistencia terminológica, cómo traducir las cosas de la misma manera para que una misma frase en un flujo distinto de la aplicación esté traducida de la misma manera. Y luego cómo integrar en nuestro flujo de trabajo, ¿no?, con las herramientas que usamos y toda el stack que tenemos en Cabify. Voy un poquito punto a punto. Esa es la parte más importante, ¿vale? Cuando me refiero que no entiende nuestro dominio, es que el Google Translate genera, a ver, la industria en general de Ryanair, Uber, Bolt y toda la competencia, la gente que tiene la aplicación en inglés está acostumbrada a ver términos como, por ejemplo, journey y order rides, cuando se refiere a cosas de pedir un coche, ¿no?, en la calle. Y si, por ejemplo, si vas ahora mismo al Google Translate, intenta traducir la palabra viaje, te va a traducir a travel, solicitar viajes, request trips. Y lo que necesitamos nosotros es viaje, llamamos de journey, y es la manera que la industria lo usa, y luego solicitar viajes son order rides. Así que el Google Translate no es simplemente acceder a la API de Google Translate, enviar unas keys y ya estaría. El problema es un poquito más complejo, ¿vale? Luego, ¿cómo mantener una consistencia terminológica? Las preguntas que nos decimos, si es posible, ¿hay alguna manera de hacerlo? Si hay alguna herramienta que podamos usar y si hay, ¿cuánto nos va a costar, no? Tenemos que tener en cuenta también los costes de eso. Y luego, cómo integrarlo en nuestro flujo de trabajo, ¿no? Cómo automatizar eso, reducir esos tiempos de una semana, cómo integrarlo con nuestras herramientas actuales también, que es muy importante, no adianta de nada de crear una solución que no se integra con nuestro flujo de trabajo. Y como muy importante, uno de los más importantes, cómo hacerlo orientado al desarrollador, que sea algo que nos guste usar, que nos dé gusto, que nos dé trabajo y que incentive a la gente a hacer adopción, ¿no?, de esa nueva solución. Y luego, claro, la solución. También fue punto a punto. Primero os voy a decir más o menos todo el stack que hemos usado y entraré un poquito más en detalle en cada uno de ellos. El core de todo es el Google AutoML, ¿vale? Ahora os cuento más de cómo va eso. Luego tenemos una otra capa que usamos algunas Firebase Functions. El repositorio de GitLab, que es básicamente lo que está sustituyendo el PhraseUp, que pagábamos $11,000 y ahora es gratis, literal. Y bueno, unas cuantas pipelines de GitLab y scripts específicos para cada una de las plataformas, porque ese proyecto soportamos iOS, Android y backend para todo el stack de Cabify, de que soporta las aplicaciones, ¿no? Como os decía, este es el core de todo, Google AutoML, que es, para quien no la conoce, es básicamente una herramienta para entrenar modelos de Machine Learning sin tener que tener, somos desarrolladores, pero no hace falta tener ningún conocimiento técnico de eso. No tienes que saber cómo se entrena un modelo, usar herramientas, scripts de Python, ChatGPT, nada. Es literalmente una herramienta muy sencilla de usar, que en nuestro caso hemos usado la feature de texto, que lo que puedes hacer es básicamente crear un modelo de traducción customizado, no personalizado, para
su caso de uso. Y lo más bueno de todo, que al final te genera una API REST que puedes acceder a este modelo entrenado y ahí con esto abre muchas posibilidades, ¿no? Y hay compatibilidad con muchos pares de idiomas. En nuestro caso es español e inglés, pero si tuviéramos la aplicación en 20 lenguajes, la soportaríamos sin ningún problema. Los steps para hacer el entrenamiento del modelo. La primera cosa, extrajimos todas las traducciones, todos los pares, ¿no?, de inglés y español que teníamos en Cabify, que eran más o menos unos 9.000, de todos los servicios, de las aplicaciones, del backend, de todo. El step 2 es el filtrado manual, el control de calidad. Eso para mí es lo más importante de todos. Es lo famoso trash in, trash out. O sea, si entrenas el modelo con keys que están mal traducidas o cosas que están antiguas, el output va a ser una mierda. Así que creo que es lo que más ha tardado de todo, porque eran 9.000 keys. Usamos un poquito de IA para filtrar, pero hubo mucha cosa manual también. Y luego, efectivamente, entrenar el modelo con todas estas keys ya filtradas. Eso es como se ve en la interfaz de Google AutoML. Como os decía, literalmente una vez con todas las keys traducidas, es hacer upload de un archivo en un formato específico, que es una tabulación específica, y ya te hace todo. Te separa todas las sentencias, las frases, lo que será usado para entrenar, lo que será usado para validar, y todo literalmente un drag and drop. Una vez tengas el modelo entrenado, en nuestro caso ha tardado más o menos casi 5 horas en entrenar el modelo, y lo que te saca es eso que ellos dan el nombre de Blue Score, que es básicamente un score de la precisión que su modelo tiene después de que está entrenado, ¿no? Aquí podéis ver que el 41,16, lo que hace Google es pillar esta parte de testing, lo usa apuntando al modelo de estándar de Google Translator y luego al modelo que está entrenado, compara las traducciones y te saca ese score dependiendo de la precisión de las traducciones. En la documentación ponen que el ideal es más de un 50, en nuestro caso es sacado un 58. Hemos entrenado 2 modelos, el primero salió 52 y algo, luego aprendimos que tenemos que filtrar un poquito mejor las keys y el modelo final que tenemos en producción lleva un 58, que es un super score, es muy bueno. De lo que decía, que te genera una API REST. Una vez tienes el modelo entrenado, básicamente te genera un endpoint que ya está desplegado en la infraestructura de Google Cloud. Podéis hacer un post con el source language, target language. Ese es el path del modelo. Así que si, por ejemplo, en vuestras empresas queréis tener modelos específicos para cada squad, por alguna razón, es cosa de apuntar a un path de un modelo distinto y podéis usar el mismo endpoint y el contenido que son las keys que queréis traducir, ¿no? A la vez, el propio Google AutoML te genera esta UI que podéis probar y ver cómo salió más o menos el modelo, ¿no? Aquí, por ejemplo, el ejemplo que había dado de viajes, este usuario podrá solicitar viajes con esta cuenta de empresa. Nuestro modelo customizado lo traduce a "This user will be able to order rides", que es la manera que hablamos nosotros en Cabify en inglés, y el modelo standard "Request Trips", que no tiene mucho sentido en el contexto de ride hailing. Vale. Una vez entrenado el modelo, como habéis visto, hay una API REST, pero es muy limitado porque hay un formato específico de request, otro formato específico de response. Nosotros queremos hacer integraciones con otras herramientas, así que básicamente hemos creado una capa de Firebase Functions que accede a este endpoint REST, y con eso podemos hacer cositas, ¿no? Podemos cambiar la respuesta, formatear para el output que queramos. Y lo mejor de todo es que está en el mismo contexto del proyecto de AutoML. Eso es muy importante porque el endpoint es autenticado, o sea, tenemos que generar un token, y como está desplegado en la misma cuenta, en la misma infra, es simplemente hacer un get token y estáis ya autenticados ahí para acceder al modelo, ¿no? Luego el repositorio de GitLab, que es básicamente un JSON con todas las keys. En caso de iOS en Android son compartidas, y el backend tiene su parte también con sus keys en formato JSON. Luego tenemos las configuraciones de las pipelines, que os contaré un poquito más en detalle, unos cuantos scripts en Bash que hacen movidas con el JSON. Hemos usado el JQ, ordenar el JSON, hacer unas transformaciones y moviditas que no entraré muy en detalle. Y luego las pipelines, que básicamente lo que hacen es validar el JSON, traducir, o sea, está llamando a esta Cloud Function que llama al modelo y hace el commit y el push en la rama que estás trabajando.
Y luego, como os decía, soportamos Android, iOS, backend. Si algún otro equipo tiene otra tecnología que quiera usar el proyecto, también es súper posible. Así que tenemos scripts específicos de cada una de las plataformas, que es lo que tu desarrollador, una vez tenga la rama ya mergeada, tienes que lanzar en local, muy sencillo. Te detecta cuál es la plataforma con un archivito de configuración y te convierte al formato que usamos nosotros. En nuestro caso, el .strings, en Android .xml y el formato que sea, dependiendo de la plataforma. Ese es el flujo completo. Creo que se ve bien, ¿no? Vale, muy en resumen, el desarrollador, nosotros tenemos que editar el archivo en español, que es el formato que recibimos desde el diseño. Abrimos una merge request en GitLab. Las pipelines se triguean, se valida el JSON, hacen movidas, mira si no hay ninguna key duplicada, y unas cositas más, ve si va todo bien con el formato de JSON. Si la pipeline falla por alguna razón, se pone ahí un log lo que ha pasado, revisa, hay una key duplicada o lo que sea. Y si todo va bien, se sacan todas esas keys que fueron añadidas o que fueron cambiadas, se traduce llamando a las Cloud Functions, se actualiza el archivo en inglés y hacer el commit y el push. Ahora voy step by step, muy rapidito, y vais a ver más en detalle, ¿vale? Ese, por ejemplo, yo abriendo una nueva merge request en el repositorio de Localify. En este caso estoy añadiendo dos keys nuevas en español, my new key 01 y 02. Abro la MR, la primera cosa que pasa es las pipelines se triggeran, se valida si el JSON está todo bien, si es lo que decía, si no hay ninguna key duplicada, y si todo va bien, hacemos el trigger de una nueva pipeline, que es lo que efectivamente traduce en los textos, ¿no? Vale, una vez llamada la API, todas las movidas internas que hacemos, eso es el output de las pipelines. Aquí ya podéis ver que tenemos las dos keys que hemos detectado que hubo cambios o que fueron añadidas. Ya el texto traducido en inglés, que fue la respuesta del Google AutoML. Detectamos las modificaciones en el archivo en inglés y se hace un commit y un push automáticamente a la rama. O sea, aquí podéis ver mi commit añadiendo las keys en español, un nuevo commit del GitLab CI, que es el usuario que usamos para hacer el auto-commit, ya con las keys añadidas en inglés. Nuestros cambios, las keys en inglés, y este sería todo el flujo con GitLab. Una vez la rama mergeada, tenemos que descargar los cambios, que es básicamente los scripts que os contaba, que tenéis que configurar el nombre del proyecto. Aquí puse un ejemplo de backend para que veáis que soporta más de una plataforma. El tipo de output, en nuestro caso sería .strings, y el path que queréis descargar las traducciones. Lanzando este comando, update translations, lo que se hace, no voy a entrar en detalle, pero se clona todo el repositorio, se detecta cuál es la plataforma, se convierte al formato que queramos, y en pocos segundos tenéis ya las keys traducidas en el formato ready to use. Y vale, con todo eso tenemos algunos resultados, ya es el último slide, os prometo. Hemos bajado el tiempo de traducción, para mí lo más importante, aún más importante que los costes, de una semana, incluso hubo momentos que han tardado 2, 3 semanas en traducir textos sencillos para literalmente instantáneo, pocos segundos o pocos minutos. También hemos ahorrado casi $15,000 al año, que no está mal. No hay más bloqueo de features. La calidad también de las traducciones hemos visto que es mucho más consistente que la agencia, porque la agencia había como 3 o 4 personas que traducían los textos, cada uno traducía un poquito a su bola, o sea, había un poco menos de consistencia en las traducciones y trabajo manual muy bajito. Es abrir una MR, añadiendo keys y todo listo. Eso sería todo, muchas gracias. Y ahora sí, preguntas, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, Andrés? Todos juntos, ¿no? Bien. Sí. Vale, un par de preguntas. Para toda la gestión de logs, trazas y demás, aparte de utilizar el estándar este que habéis comentado, ¿utilizas algún integrador, algún servicio externo, algún SaaS? Y luego, vale, para la última parte, ¿cuántos lenguajes soportáis actualmente en la aplicación? Vale, para la parte de telemetría, utilizamos a ver si me acuerdo bien, Logi para logs, que es el servicio que tenemos, el Tempo para las trazas y Prometheus para las métricas. Es como se agregan ahí todas las métricas. Y luego
Grafana es el sistema que tenemos para generar los dashboards, las alertas y todo esto. Y lo tenemos todo en in-house. Fue fácil decidirlo porque ya prácticamente todas esas herramientas las teníamos ahí. ¿Y puedes repetir la pregunta, la tuya? Sí, ¿cuántos lenguajes soportáis en la aplicación? Ahora mismo en inglés y español solamente, pero es súper escalable para meter otros lenguajes, si nos parece. Pero tendríais que entrenar también un modelo con nuevos lenguajes. Tendría las traducciones por defecto, a lo mejor usar alguna IA para traducir, validar manualmente de nuevo y entrenar un nuevo modelo. Eso es. Gracias, asistente. ¿Qué tal? Bueno, gracias por la charla. Quería preguntar, en cuanto al tema de utilizar el ML para hacer las traducciones, si habíais tenido algún tipo de alucinación y si tenéis algún proceso de QA para verificar que las traducciones que están saliendo están correctas. Sí, en general, el output es muy bueno. No tenemos un proceso manual de QA ahora mismo. Primero porque, a ver, soportamos inglés porque hay mucha gente que viene de fuera y descarga la aplicación, pero gran parte de nuestra base de usuarios es en español, así que damos mucho más atención al español. Y sí que hubo un par de alucinaciones del modelo, principalmente cuando metemos placeholders en las traducciones. O sea, tienes un texto que lleva un placeholder en medio y ahí lo que hacemos es editar manualmente el archivo en inglés y las pipelines no se triggeran porque están configuradas solo para el de español, pero sí que ha pasado un par de veces. Vale. Gracias. Vale, a ver, para Andrés. La pregunta, la primera, el sistema de cuando tenéis los test, los flakis, ¿cómo validáis que son flakis? Buena pregunta. Los flakis, al final, cuando tú tienes el de results, el fichero te da todos los resultados de todos los tests, te dice el número de retries que ha tenido. Te dice 1, 2, 3, entonces todos los que tengan más de 1, lo consideramos flaki. Vale, tenéis entonces un sistema de retries incorporado a los Sí, sí, esa es buena, porque es verdad, reintentamos hasta 3 veces los tests. Y no tenéis una forma después de todos los flakis agruparlos en un grupo de test, ¿no? No, aún no. Vale. Pero sería buena solución. De momento es verdad que los flakis los hemos reducido mucho. En el ejemplo ese que he pillado casi pillé uno a propósito para ver los flakis, porque solemos tener uno o ninguno. Sí. Bueno, en primera instancia, gracias por abrir las puertas de Cabify a todos nosotros. Y yo tengo la duda de si habéis evaluado en algún momento utilizar Scout Cloud o lo utilizáis a día de hoy, pero lo habéis quitado de vuestro flujo de trabajo. ¿Cuál? Scout Cloud. Lo miramos. Lo que pasa es que yo cuando lo analizaba más el año pasado, si no recuerdo mal. Primero que no te dan estadísticas, no te dan o sea, no te analizan bien las máquinas que te ofrecen. Es como muy oscuro todo el tema este. Pero bueno, haciendo un poquito de investigación por internet vi que eran máquinas bastante débiles. Entonces hice una estimación de cuánto costaba. Era más barato, es cierto que es más barato que Bitrise, pero al tener, claro, como ya estamos establecidos en Bitrise, primero que el coste de migración era alto, porque no tiene nada que ver las pipelines que usa Bitrise, a pesar de que tenemos mucho ya en scripting, pero migrar era costoso. La inseguridad de que la infraestructura donde íbamos a migrar es cloud no era muy fiable tampoco, y luego que el coste era un pelín menor, tampoco era mucho menor, al final lo descartamos. Sobre todo principalmente por el tema de la infraestructura, que ahora mismo en Bitrise estamos corriendo con M4 Pros, entonces va rápido. Si vamos a migrar de repente y nos van a ofrecer un M1 virtualizado, no compensa. Gracias. Buenas, bueno, gracias por las charlas muy interesantes. Sobre el tema de las traducciones, me ha parecido entender que dentro de lo que es vuestro proceso, el primer paso es que los devs recibís un Figma con los diseños en español y tenéis que hacer el volcado a mano de esos textos dentro de vuestro flujo. ¿Habéis pensado o habéis intentado automatizarlo utilizando las APIs de Figma para que ya todo el proceso sea 100% automático? Todavía no, pero está en el backlog. En algún momento sí que ya he visto que sí que es posible. En la API de Figma justo se puede sacar, hacer un diff con las que tenemos y en algún momento, pero Será muy eso, bien, muchas gracias. gracias. Thank you.
I really like this presentation and thanks for three of you. Look at my face, I'm a foreigner, so sorry, pardon me, I'm speaking English. More or less, I understand like 50% of your sharing. So I'm working in a large scale data system, working on Alibaba. We are tracking like 100 million parcels every day in all of Europe. So, but I'm not working specifically for the iOS app application. So what I have some similar questions for all of you. Before you launch an app, do you do pressure test? And when you do pressure test, what is your boundary to say, okay, this moment is okay? And also I have another question about how you define, maybe you say this during your presentation. If you say it's my English, my Spanish problem. So how you define the boundary, the trust boundary between the internal CI service and the external repositories, how you define this, and all of my, yeah, thank you. I think I can answer both, right? When you mean pressure test, you mean regression test, for instance, or the capacity, the capacity. We don't run capacity tests. We have the thing that is more similar to your question is the regression test. Okay. It's like we have like a 20 end-to-end tests that run every time that we are going to release a version. So we release a version every week. Before the release train happens, we have an end-to-end regression test running on Bitrise as well. But they are like 20 tests that go directly to production, to our infra. It's not production because we have a sandbox environment, but it's try to run from end to end. Okay, great. Thank you. And then the second question was, sorry? The second question is how you define the boundaries. Yeah. Basically, we try to run everything that we can inside GitLab. Okay. So because we have runners, we have images in Docker, we have like a lot of tools. The only thing that we cannot do is to compile in the end. So we do like a lot of, for example, we test we have checks for the translations, we have action to send to Slack messages about the state of we have like a lot of things, and we do all of that in GitLab, and we just reach Bitrise when we have to compile the application, or run the test, or archive, or do that kind of things. Okay, thank you. And I really like the English translating. Cool. Thank you. Thank you. Welcome. Buenas, tengo varias preguntillas. Una primera, en la parte de Bitrise, que tiene bastante opción de meter muchos procesos entre medias, ¿usáis herramientas como SonarQube para revisión del código? Bueno. ¿Habéis integrado alguna herramienta para la revisión de la seguridad del código, tipo SAST, estática o dinámica, para ver si el código o vuestro login está bien autenticado? ¿Y algún proceso también para revisión de accesibilidad del código visible que tenéis en la aplicación? La primera pregunta además es muy relevante porque estamos en ello ahora mismo. Es una de las cosas que estamos atacando en este Q y justamente es SonarQube la que vamos a integrar. Lo hemos integrado ya en la parte de Android Rider, se ha integrado también en la parte de Driver, que también es Android, y nos queda a nosotros hacerlo. Seguramente lo hagamos durante este Q. Y SonarQube es la herramienta que está usado ya en las otras dos partes, entonces vamos a ir con ella. La idea que tengo yo, al menos es, y seguramente va a ser la primera aproximación, vamos a hacerlo como análisis estático de código. ¿Por qué? Porque no quiero meterle más tiempo al pipeline. Y si lo hacemos dinámico, si lo hacemos que sea con la parte compilada y pues necesitas compilar primero y pasar los tests y luego pasar SonarQube. Y lo quiero pasar en paralelo. Y lo haríamos con GitLab. Sería un runner de GitLab que pasaría en paralelo. ¿Se puede pasar en otro proceso que no sea del merge request, sino que lo paséis cada viernes, por ejemplo? Y También. Luego, en la parte de métricas, ¿usáis herramientas como MetricKit o Firebase Performance? ¿O son métricas más de servicio, como has comentado? Son métricas más de servicio. Tenemos métricas de producto, para eso usamos Amplitude. Y tenemos también algunas métricas
no sería telemetría, pero sería también para detectar ciertas cosas de la aplicación, y usamos Fiber Analytics también para eso. O todo engloba toda la observabilidad que tenemos en la aplicación. Las que he explicado yo, las que están en Firebase y las que están en Amplitude. Vale. Y luego otra parte, para la parte de idiomas. Cuando te has comentado que hay textos que tienen placeholders, ¿te refieres a los típicos que pones buenos días? Repito. Eso es. O sea, has comentado que tienes muy pocas de esas, ¿no? Pero entiendo que el OutML no es capaz de entenderlo bien. No, tuvimos que limpiar todas las keys que tenían placeholders, todo que llevaban nombres específicos de personas, por algún ejemplo, hola Jorge, aquí tienes un descuento, hay ejemplos de texto que teníamos que tuvimos que limpiar también, nombres de ciudades, en la documentación del AutoML pone exactamente el tipo de input que esperan ellos, pero si el primer modelo, por ejemplo, que he dicho que hemos entrenado 2, el primero alucinaba muchísimo más a menudo, metía placeholders en sitios que no tienen nada que ver, y una vez entrenamos con los datos mucho más limpios, el output mejoró muy cerca de la perfección, la verdad. Y he visto que no tenéis string catalogs, o sea, usáis los localizables.strings. Sí, usamos .string, sí. ¿Tenéis pensado crearlo para que te genere el string catalog? La nueva versión de Xcode. Podríamos. Creo que por conveniencia teníamos el .strings en su momento y seguimos usando, pero sería cosa de adaptar el script para que lo generara en ese formato. Sería un improvement fácil, la verdad. Es un buen punto. Gracias. Porque la verdad que bueno. Sí, esto es algo, algo que ha ido pasando con el tiempo, pero no lo hemos reevaluado, la verdad. Hi, thank you for starting in English because I wasn't sure if I was going to try my Spanish. So, fantastic talks, all of you. Actually, I'm an Android developer, but I have an interest in iOS as well. I have worked a lot closely with iOS developers, particularly in a translation project. So this was really, really fascinating, actually. We went through a manual process, so that box that you had there was still the trauma that I live with. But I have a question on some of the problems that we encountered. So for example, did the AutoML understand the formatting differences between Android and iOS? For example, at percentage, I think, for wildcards and dollars for Android. Or did you have to put a script in for that to convert it to the platform? Do you mean for filtering the data before training? Yes, we use a lot of the IA for filtering these kind of things. I created an input like I need to remove all the phrase that we have that take these kind of parameters, also attaching the Google documentation. But yes, we had to filter all of these things. Punctuations, for example, double points, and all of things, it's not a problem because we had some phrases that always had the same format, like one word, like 2 points, and then some context. This is normal in the application. So these kind of strings we maintain on the data set. But all the kinds of placeholders, we had a very specific format for the placeholders. All of these we had to remove from the training data set. Okay, and a small follow-up question. So did you introduce the system, the localization before or afterwards? Like, did you already have like iOS and Android separate doing their strings in Spanish and then introduce this system? You did? Yes, in the old system, you mean? Yeah. Yes, we did, yeah. So did you have issues between Android using one set of keys for the strings and iOS, and how did you consolidate that? Because I saw in the JSON it was the same. So that's the bit that I'm curious about. Okay, let me see if I understand your question. You mean if before we had problems about inconsistent keys between Android and iOS at all? Exactly. Yes, we didn't have this problem, to be honest, because we were paying $11,000 a year to freeze up. It is a tool that does exactly that. But we solved this problem by having a shared JSON file between both platforms. So with this, we ensure that both platforms has the same keys always for free. Fantastic. Okay. Well, I'm envious. Thank you. No problem. Thank you. ¿Pasamos a las pizzas? Pizzas and beers. Sí, porque es tarde ya. Si yo me quedé contestando preguntas. Vamos, siguiente. Perdón, claro. No te he dejado oportunidad, pero sí. Bueno, enseguida nos vamos con las pizzas. Quería deciros que la NS Coder,
que esta vez ha sido patrocinada por Cabify y estamos muy agradecidos. Somos una organización abierta que siempre buscamos ponentes. Nos reunimos los terceros miércoles de cada mes, habitualmente en Puerta Innovación, al lado de Puerta de Toledo, y que estáis todos invitados. Cualquiera puede dar una charla de cualquier nivel, de lo que sea, porque siempre aprendemos en cada charla, ¿vale? Entonces, bueno, podéis contactarnos a través de X, en nuestra cuenta de X. Tenemos una página en Tumblr también, que la podéis ver también en nuestra cuenta de X. Y bueno, que os esperamos y esperamos que empiece a venir más gente. Somos ahora mismo pues, entre 8 y 16 los que solemos ir cada mes. Y bueno, que os esperamos, ¿vale? Pues listo, cerramos aquí. Bueno, último dote publicitario. Estamos buscando gente de backend, de Android, también estamos buscando Senior Engineer Manager, si alguno está interesado. La posición de senior iOS se abrirá al final del año, al principio del año que viene. Espero que pronto se abrirá, así que estar pendientes. Y ya está, eso es todo. Vamos por las pizzas.